Bienvenidos a un nuevo video del canal de Brain Tips. El día de hoy vamos a tratar el tema de citología de la neurona, cuyos subtemas van a ser la superficie celular, señalizaciones de los axones, núcleos y citoplasma, neuritas. Nuestro tutor es el Dr. Giovanni Cañar Lascano. Y los integrantes del grupo van a ser Dafne Urgilés, Juan Barcia, Kelly Andrade, Johan Duque y Madeline Cruz. Al hablar de las neuronas, nos referimos a ellas como células excitables especializadas para la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Varían considerablemente en tamaño y forma, pero todas contienen un cuerpo celular, el cual puede ser llamado de tres formas: pericarion, soma o pirenóforo, que consta de un gran núcleo, nucleolo y citoplasma, el cual contendrá organelas como el retículo endoplasmático rugoso, mitocondria, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi y corpúsculo de Nissl, de los cuales hablaremos más detalladamente adelante. Las neuronas se encuentran en el encéfalo, la médula espinal y los ganglios. A partir de su superficie se proyectan unas múltiples y variadas prolongaciones, cortas denominadas neuritas o dendritas, las cuales van a ser las responsables de recibir la información y de conducirla hacia el cuerpo celular o soma. Además, las neuronas van a estar constituidas por prolongaciones largas, tubulares y únicas, denominadas axón, neurito o cilindro eje, que se encargan de conducir los impulsos nerviosos desde el cuerpo neuronal hasta su parte terminal, que es el telodendrón. Es importante saber que el axón va a estar recubierto por una membrana llamada neurilema o las células de Schwann, que es una vaina de mielina que se encuentra en el axón, la cual le va a dar una velocidad de conducción rápida de los impulsos nerviosos. Además contiene los nódulos de Rampier, que son los lugares donde va a ocurrir una pausa de la conducción. Las dendritas y los axones se conocen con frecuencia como fibras nerviosas. Ahora hablaremos acerca de la teoría neuronal. Según la teoría neuronal, cada neurona es una unidad estructural y funcional. Esta teoría fue propuesta a finales del siglo XIX. La teoría neuronal fue ampliamente difundida gracias a una revisión de Waldeyer sobre la individualidad de las células nerviosas. En el marco de la teoría celular, el concepto de unidad autónoma de la neurona fue un postulado, por Is basándose en estudios embriológicos, por Forel tras observar las respuestas de las células nerviosas a las lesiones, y por Ramón y Cajal a partir de sus observaciones histológicas. La teoría neuronal fue ampliamente difundida gracias a una revisión de Waldeyer sobre la individualidad de las células nerviosas. A continuación, les explicaré con respecto a los métodos morfológicos para clasificar a las neuronas, de los cuales son la forma de su cuerpo neuronal o por sus prolongaciones. La clasificación de sus prolongaciones vamos a encontrar las unipolares o pseudo-unipolares, las cuales tienen una sola prolongación, la cual se va a bifurcar inmediatamente y dará dos ramas. Una se dirige a una estructura periférica y la otra se introduce en el sistema nervioso central. Estas neuronas las podemos encontrar en el ganglio espinal. Las bipolares, las cuales van a presentar dos prolongaciones, a partir de un extremo emergerá un axón y del otro una dendrita. Estas neuronas las podemos encontrar en las células bipolares de la retina, las neuronas de los ganglios sensitivos, coclear y vestibular. Y las multipolares, las cuales presentan una gran cantidad de prolongaciones. Estas neuronas las podemos encontrar en las neuronas del cerebro y de la médula espinal. Ahora tenemos su clasificación por el tamaño de su axón. Las neuronas de Golgi tipo 1 tienen un axón largo que puede tener una longitud de 1 metro más o menos. Ejemplos de este tipo de neuronas tenemos las células piramidales de la corteza cerebral, las células de Purkinje de la corteza cerebelosa y las células motoras de la médula espinal. Aquí podemos observar un ejemplo de este tipo de neurona, la cual es la célula de Purkinje de la corteza cerebral. Las neuronas de Golgi tipo 2 tienen un axón corto que termina en la vecindad del cuerpo celular o está completamente ausente. Estas neuronas son numerosas en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa y con frecuencia tienen una función inhibidora. Ahora tenemos su clasificación por la forma de su cuerpo neuronal.
Es importante recalcar que el tamaño de una neurona va a estar dada por el tamaño de su cuerpo neuronal o soma, el cual puede ser de diámetro pequeño, alrededor de 5 milimicras, o grande, alrededor de 135 milimicras. Tenemos las neuronas con su forma, la cual puede ser piramidales, esféricas, fusiformes, estrelladas, poliédricas, triangulares u ovaladas. Aquí tenemos una estructura general de una neurona. Por ejemplo, vamos a encontrar el axón, que va a estar recubierto por las vainas de mielina y los nódulos de Rambier, su núcleo, cono axónico y el cuerpo o soma, además de sus prolongaciones, las dendritas. Vamos a encontrar los dos tipos de neuronas, tipo Golgi 1, la cual posee un axón largo, y tipo Golgi 2, la cual posee un axón corto. La superficie celular, también llamada plasmalema, es una membrana de doble capa de moléculas de fosfolípidos con una cadena hidrófobas, es decir, repelentes, de hidrocarburos que se dirigen a la parte media de la membrana. Como sabemos, los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Es una membrana semipermeable, la cual es muy selectiva, siendo mucho menos permeable al sodio, porque los canales dependientes del voltaje para este catión están cerrados como consecuencia del potencial de reposo. Además podemos observar presencia de proteínas, de las cuales la atraviesan todo su grosor. Vamos a observar estructuras muy importantes a nivel de la superficie celular, como puede ser la proteína de canal iónico, la glicoproteína y la cadena de carbohidratos. Un papel importante aquí son las proteínas, ya que algunas permiten la entrada y salida de los iones. Su función no solo es la de cubrir a la célula, lo que separa dos compartimientos, el intraneuronal siendo el principal catión, el potasio, y el extraneuronal siendo los iones sodio. Los iones sodio van a estar representados como estos círculos azules, mientras que los iones cloros van a estar representados por estos círculos amarillos, los cuales son más abundantes, sino que también tienen la función de iniciar y transmitir las señales, las cuales son cambios en la diferencia del potencial a través del plasmalema. El paso de iones se hace a través de proteínas canales, que son reguladas por señales químicas o a su vez por cambios de voltaje en lo cual interviene la bomba de sodio y potasio. En esta membrana también se encuentran unas bombas, la bomba de sodio que tiene la función de mantener la concentración de iones. En reposo el citoplasma es negativo, lo cual su carga es alrededor de menos 70 milivoltios, y cuando cambia su carga hasta alcanzar más 40 milivoltios es cuando el axón recibe un estímulo suficientemente intenso, y a esto le denominamos potencial de acción o impulso nervioso. En esta imagen podemos visualizar lo que acabé de explicar, la plasmalema, y vemos cómo la bomba de sodio y potasio tiene función de mantener la concentración de iones, los cuales necesitan de energía y para eso se encuentra el ATP. Esto está en interacción con los iones de sodio y de potasio. Ahora hablemos de la señalización en las neuronas. Como ya sabemos, los iones más abundantes en el líquido extracelular son el sodio y el cloro, mientras que en el interior de las células el principal catión es el potasio. Tanto el líquido extracelular como el citoplasma son eléctricamente neutros y poseen la misma presión osmótica. Es por esto que existe una diferencia de potencial a través de la membrana. Cuando la neurona no está transmitiendo una señal, su carga del interior es negativa, equivalente a menos 70 milivoltios con respecto al exterior. Este potencial de reposo se opondrá a la difusión de potasio hacia afuera de la célula y a la de cloro hacia su interior, debido a que las cargas de signo contrario se atraen y las del mismo signo se repelen. En esta imagen observamos que la membrana es mucho menos permeable al sodio, ya que los canales dependientes de voltaje para este catión se encuentran cerrados como consecuencia del potencial de reposo,
Es importante recalcar que asimismo los cationes del citoplasma son demasiado grandes para atravesar la membrana. Las concentraciones de iones se mantienen gracias a la actividad de la bomba de sodio. Las señales transmitidas por una neurona refieren cambios en el potencial a través del plasmalema. En reposo, como ya lo habíamos mencionado, su carga es de alrededor de menos 70 milivoltios con respecto al líquido extracelular. Esta diferencia se invierte hasta alcanzar más 40 milivoltios, cuando el axón recibe un estímulo suficientemente intenso, y esta inversión de cargas lo denominamos potencial de acción o impulso nervioso, el cual se propaga a lo largo del axón y son considerados fenómenos de todo o nada. Por otra parte, las dendritas y el cuerpo celular responden a estímulos mediante cambios graduales de potencial, cuando el potencial de membrana disminuye hasta un umbral de menos 55 milivoltios. Hablemos del núcleo. El núcleo por lo general se encuentra en el centro del cuerpo celular. Es grande, redondeado, pálido y contiene finos gránulos de cromatina muy dispersos. La mayoría de las neuronas posee un único núcleo que está relacionado con la síntesis de ácido ribonucleico. El gran tamaño probablemente se deba a la alta tasa de síntesis proteica, necesaria para mantener el nivel de proteínas en el gran volumen citoplasmático presente en las largas neuritas y el cuerpo celular. Como podemos observar, aquí vamos a encontrar los distintos componentes que van a formar el núcleo. Con el número 1 la envoltura nuclear, los ribosomas, también vamos a encontrar los poros nucleares, el nucleolo, cromatina, núcleo celular y el retículo endoplasmático. En el núcleo también encontramos un elemento muy importante, que es el cuerpo de Barr. El cuerpo de Barr no es más que un cromosoma que está compactado, el cual se compone de cromatina sexual y se halla situado en la superficie interna de la membrana celular. Posee un tamaño de alrededor de 0.7 por 1.2 micras. Luego también vamos a encontrar la membrana nuclear. La membrana nuclear es una envoltura nuclear que posee una doble membrana, que delimita el núcleo de la célula. Sirve para separar los cromosomas del resto del contenido celular. Aquí podemos encontrar dos estructuras muy importantes de esta membrana nuclear, como son la membrana nuclear externa e interna, en la cual se divide. Luego vamos a encontrar el citoplasma. El citoplasma neuronal es abundante en organelas, elementos de citoesqueleto e inclusiones dispuestos concéntricamente alrededor del núcleo de posición central. En todas las neuronas, el complejo de Golgi es muy prominente, dada su situación de células productoras de gran cantidad de proteínas. A continuación, hablaremos más de estas organelas. El cuerpo de Barr, el cual es responsable de la síntesis de proteínas. El aparato de Golgi. Las proteínas producidas por la sustancia de Nissl se almacenan en él. También se le cree activo en la producción de los lisosomas y en la síntesis de las membranas celulares. La mitocondria, la cual va a tener forma de esfera o de bastón. Las neurofibrillas, que son numerosas fibrillas que corren paralelas entre sí y se cree que contienen actina y miosina, y es probable que ayuden al transporte celular. Y una representación del aparato de Golgi del cual ya hemos hablado, y en este corte de hematocilina eosina vamos a observar la sustancia de Nissl, la cual es responsable de la síntesis de proteínas. Es de aspecto basófilo, por lo que sus gránulos cuando se distribuyen en todo el citoplasma celular se lo puede observar con mucha facilidad. Los microtúbulos. La función de los microtúbulos es el transporte de sustancia desde el cuerpo celular hacia los extremos distales de las prolongaciones celulares. Lo podemos observar aquí. Los lisosomas, los cuales son vesículas limitadas por una membrana, sirven a la célula actuando como limpiadores intracelulares y contienen enzimas hidrolíticas. Lo estoy señalando en este momento. Los centriolos, los cuales son células inmaduras pares y se cree que intervienen en el mantenimiento de los microtúbulos. La lipofusina, los cuales son gránulos pardo-amarillentos dentro del citoplasma. Este se acumula con la edad. Y la melanina, que se encuentra en el citoplasma en ciertas partes del encéfalo, como por ejemplo la sustancia negra del encéfalo.
Ahora hablaremos de las neuritas. Una neurita se refiere a cualquier proyección del soma de una neurona, ya sea una dendrita o un axón. El término se usa con frecuencia al hablar de células nerviosas inmaduras o en desarrollo, en especial en cultivo celular, fase en la que es difícil distinguir el carácter de dendrita o axón antes de que la diferenciación se haya completado. El desarrollo de una neurita requiere una interacción compleja de señales extra e intracelulares. En cada punto dado a lo largo de una neurita en desarrollo, hay receptores que detectan señales de crecimiento positivas y negativas desde todas las direcciones en el espacio circundante. La neurita va a tomar todas estas señales para determinar en qué dirección va a crecer. Entre estas señales vamos a tener la netrina, la semaforina, la efrina y la colapsina. Las neuritas jóvenes a menudo están llenas de haces de microtúbulos cuyo crecimiento es estimulado por factores neurotróficos, como el factor de crecimiento nervioso o FCN. Las proteínas tau pueden ayudar en la estabilización de los microtúbulos al unirse a ellos, protegiéndolos de las proteínas servidoras. Incluso después de que los microtúbulos se hayan estabilizado, el citoesqueleto de la neurona permanece dinámico. Los filamentos de actina conservan sus propiedades dinámicas en la neurita, que se convertirá en axón para empujar los haces de microtúbulo fuera de este para extenderlo. La molécula de adhesión de células neuronales, o NCAM, se combina simultáneamente con otra NCAM y un receptor del factor de crecimiento fibroblástico para estimular la actividad de la tirosina quinasa de ese receptor para inducir el crecimiento de neuritas. Ahora hablemos de la sinapsis. Cuando hablamos de la sinapsis nos referimos a la comunicación que se da entre dos neuronas, normalmente entre la parte terminal de un axón y el cuerpo o las dendritas de otra neurona. Vamos a tener diferentes componentes, como son la membrana presináptica, el espacio o hendidura sináptico y la membrana postsináptica. La membrana presináptica va a contener numerosas vesículas sinápticas, las cuales contienen neurotransmisores. Estas sustancias son capaces de generar la respuesta nerviosa. Por ejemplo, vamos a encontrar la acetilcolina, la dopamina, el glutamato y la glicina. Los neurotransmisores son liberados en la hendidura sináptica desde el terminal axonal. En la membrana postsináptica se acoplan con sus receptores y provocan la apertura de poros en las membranas sinápticas que permiten el paso de iones. Los cambios de la concentración de iones generan diversos efectos, entre otros el potencial de membrana. El impulso de la sinapsis se transmite de la siguiente manera. La llegada de un potencial de acción despolariza la membrana presináptica, lo que provoca la apertura de los canales iónicos. El calcio entra y el aumento de su concentración en el terminal hace que las vesículas del neurotransmisor se unan a la membrana y liberen por exocitosis el neurotransmisor en la hendidura sináptica. En la membrana postsináptica están los receptores del neurotransmisor a los que se une la molécula neurotransmisora, lo que provoca la apertura de los canales iónicos en esta membrana, y la entrada de calcio y de otros cationes produce la despolarización y excitación de la membrana postsináptica. Y esa despolarización se propaga hasta la siguiente célula nerviosa o a la placa motora correspondiente. El neurotransmisor, después de actuar, es rápidamente inactivado para que pueda repolarizarse la membrana y pueda transmitir sucesivamente nuevos impulsos nerviosos. Aparte de esto, vamos a encontrar el complejo SNARE, el cual va a poseer dos brazos, uno que se acopla a la pared de la vesícula y otro que se acopla a la pared de la membrana presináptica. Además, vamos a obtener ayuda de la sinaptotagmina 1. Esta ayuda al complejo SNARE y complementa el proceso de fijación de la pared de la membrana de la vesícula a la membrana. Solo de esta manera se va a dar la liberación del neurotransmisor. Esta es la bibliografía utilizada para la confección de esta clase. Los invitamos a leerla para así ampliar más los conocimientos.
Esperamos que les haya gustado el video. Los invitamos a que se suscriban para ver más temas relacionados a la Cátedra de Medicina. Por tu atención, muchas gracias.